del doctor Mario Gastón Humberto Fernández Cruz. Aló. ¿Se me escucha? Señor presidente, señores locales de esta sala, de esta dignísima sala, voy obviamente a explicar estrictamente cosas que, saltándome algunas cosas que ya se explicaron para no repetirlas, ¿no? Primero está en la discusión, obviamente, que ustedes conocen perfectamente sobre si el daño moral es el género y el daño a la persona, la especie o viceversa. Vemos que eso ha sido materia de división en la doctrina nacional, pero como se sabe, ese tema ya fue zanjado, como sabemos perfectamente, por el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio establece claramente como segundo precedente vinculante que el daño moral es indemnizable si haya comprendido el daño a la persona. Entonces, nos guste o no nos guste, hay una decisión jurisprudencial, yo la comparto, y concretamente esto es así. Y sí, sin embargo, la definición que da ese pleno casatorio sobre el daño a la persona es una definición un poco amplia, pero sí tiene algunas cosas que son positivas, en primer lugar, porque habla estrictamente también respecto al daño a la persona, se refiere a derechos, obviamente, de la persona. Es decir, los derechos de la personalidad estarían vinculados al daño a la persona. Esto es importante además por algo, porque se discute mucho sobre los elencos de voces de daño. Es decir, qué daños son resarcibles o no, y se cree partir de la idea de que esos daños resarcibles son como un número clausus, como en derechos reales, que es absolutamente falso. Si vemos, entonces, acudimos, por ejemplo, en principio, a lo que es estrictamente el artículo 1985 del Código Civil. Curiosamente, las voces que se mencionan ahí, reparemos, es daño a la persona, daño moral y lucro cesante. No se menciona el daño emergente. Y a nadie se le ocurre pensar que el daño emergente no es resarcible en sede extracontractual. Por lo tanto, la circunstancia que en sede de la ejecución de obligaciones se diga daño emergente, lucro cesante y un artículo después que también, o sea, no exclusivamente, que también el daño moral es resarcible, no cree en absoluto ninguna restricción para creación de voces de daño. Y esto es una rica fuente del Poder Judicial, por ejemplo. En Italia no hay discusión de eso. El daño a la persona, por ejemplo, como sabemos, es una creación teórica italiana, no francesa, italiana, y que fue acogida y traída al Perú por el maestro Carlos Fernández Sarego. Determina además unas subvoces inmensas pertenecientes a este esquema bajo el daño no patrimonial. Italia, y no estoy diciendo con esto que se limite, porque no creo que se deba imitar aquello que es exportado sin aplicarlo directamente a nuestra realidad nacional. Hablaban pues de daño, por ejemplo, por moving, estrés a la sanidad familiar, por luto, daño existencial. Y el daño a la persona no es codificado en Italia. El daño a la persona es un concepto omnicomprensivo que comprende, fíjense, tres variantes, que es justamente el daño patrimonial, el daño a la salud y el daño moral. Por lo tanto, el concepto italiano no nos sirve en el Perú. Cuando se trae este concepto, y hay que reconocer que esto finalmente, nos guste o no nos guste, fue el origen del problema, al codificarse como voz de daño en el 1985, el daño a la persona junto al daño moral, nos crea la necesidad de diferenciar sus alcances. Esté o no esté el daño moral dentro del daño a la persona, son dos voces que entonces, para que puedan ser resarcidas, tenemos que limitar sus contornos, porque si no serían repetitivos, y están codificados como voces de daño. Si hay una modificación legislativa será al futuro, pero actualmente existe el daño moral y existe el daño a la persona como voces de daño que deben tener entonces alcances precisos para ser diferenciados. Si no, tenemos gravísimos problemas. La circunstancia entonces de que el daño a la persona coexiste con el daño moral surge justamente por esta inclusión del artículo 1985. Y como hemos dicho, fíjense ustedes, las voces de daño no son taxativas. Y aquí sí me voy a permitir discrepar de algo que se ha dicho. Es completamente cierto que el concepto de daño moral es un concepto que viene de la influencia, finalmente de la influencia francesa que diferenciaba daño material o inmaterial. Pero eso es historia. Cuando se cree el daño a la persona, que no tiene nada que ver, repito, con la experiencia francesa,
Esta diferenciación histórica es absolutamente intrascendente en el Perú, porque estrictamente estamos hablando de dos voces distintas que hay que darles alcances diferenciables. Tanto así que fíjense, en la codificación italiana se habla también finalmente, estrictamente, de daño patrimonial y no patrimonial, y dentro del daño no patrimonial se habla del daño moral. Por lo tanto, las etiquetas y pasadas en una perspectiva histórica es absolutamente, en mi concepto, intrascendente para la discusión puntual de los alcances que debemos hacer. ¿Qué hice? Ya. De lo que finalmente son los alcances. Fíjense que ya León Barandiarán, bajo el Código 36, hablaba de daño patrimonial y no patrimonial. Y bajo una influencia claramente francesa de la codificación de daños morales. Por lo tanto, esto estrictamente creo que nos obliga a diferenciar y a tomar alcances, justamente. Y para esto, yo sí creo que debemos recordar algo muy preciso. La tradición clásica francesa, acogida también en la doctrina italiana, que es la gran influencia del Código Civil peruano, restringe el concepto de daño moral al aspecto psíquico de la persona. Es decir, ese concepto estricto del daño moral, que obviamente no existía en Francia, donde no existía el daño a la persona y el daño moral era obviamente amplio. Por lo tanto, al estar acogido esta diferencia con el daño a la persona, debe significar en mi concepto la necesario acogimiento del daño moral en su aspecto estricto, es decir, la afectación a la psiquis, a las emociones, a lo que es el aspecto interno del individuo, en primer lugar. Si no, no habría forma de diferenciarlo. El problema está en el concepto de daño a la persona, que estamos diciendo que es el género. Si esto es así, ¿qué sería finalmente el daño a la persona como su nombre lo indica? Fíjense, si el daño moral es parte del daño a la persona y es psiquis, y forma parte del daño a la persona ¿qué es? Es una entidad psicosomática. Y por lo tanto, el daño moral debe atacar la parte psíquica, pero el daño a la persona como concepto debe aludir ¿a qué cosa? A la entidad psicosomática del individuo. Y esto nos deja entonces, si no hay restricciones de voces de daño, yo he postulado estrictamente que entonces sabemos que hay otros daños estrictamente que pueden presentarse no patrimoniales a sujetos de derecho que no son personas, porque la persona en términos estrictamente del Código Civil y de lo que es finalmente lo que entendemos es finalmente aquella, sabemos, sujeto que ha nacido como individuo. Pero también requiere protección el concebido y requiere protección, por ejemplo, la persona jurídica. Y de allí que la necesidad, yo he postulado, de crear dentro del daño no patrimonial un concepto que se llama el daño no patrimonial residual, que es finalmente diferenciable del daño a la persona, que apunta a la entidad psicosomática, y dentro del daño a la persona, justamente el daño moral en su parte interna. Bien, dicho eso, entonces, el daño a la persona debe afectar a la persona humana como entidad psicosomática, comprendiendo los daños inherentes a estos, sus daños, el daño a los derechos de la personalidad y por lo tanto la vida, la integridad psicofísica y también obviamente si comprende el daño moral, teóricamente si la persona es entidad psicosomática va a emplear también, a comprender daños psíquicos. Entonces claro, y entonces ¿cómo diferenciamos el daño a la persona cuando afecta la psiquis del individuo respecto al daño moral que también estamos diciendo debe circunscribirse a la psiquis del individuo? Esto entonces va a determinar que tengamos que restringir los requisitos y el ámbito de aplicación del daño moral, porque si no existiría contradicción y no podemos tener un principio que se contradiga bajo el principio de no contradicción. El daño moral entonces, ven ustedes en lo que estoy poniendo en este instante, tiene que tener ciertas características fundamentales para ser diferenciada del daño a la persona. Primero, siempre afecta la faz interna del sujeto, es decir, no trasciende la faz de la productividad, característica una fundamental del daño moral. Para hacer daño moral es un daño psíquico que afecta la faz interna y no trasciende la faz de productividad. Segundo lugar, tiene necesariamente naturaleza temporal porque el dolor por la naturaleza humana se domina con el tiempo. Uno pierde un ser querido y obviamente es irreemplazable. Pero después de 20, 30 años, el recuerdo que se tiene sigue siendo feliz y ya el dolor se minora porque el ser humano está pensado para dominar el dolor, es el instinto de supervivencia. Y por lo tanto, la característica esencial del daño moral es siempre su naturaleza temporal. Y esto es importante como tercer requisito.
El daño moral no tiene causalidad material económica, sino causalidad atributiva legal. Y me explico, fíjense ustedes. Y esta es la importancia en responsabilidad civil de diferenciar el daño evento del daño consecuencia, que es el problema de la doble causalidad en responsabilidad civil. El hecho generador del daño produce un efecto, y el efecto es el daño como evento, que entonces afecta necesariamente o al individuo como entidad psicosomática, o a su parte psíquica solamente, o afecta a su patrimonio. Por eso que las características del daño no patrimonial y del daño patrimonial son características que pertenecen al daño evento. El que genera a su vez justamente una doble causalidad, que son las consecuencias económico-negativas, y en donde ustedes y todos nosotros conocemos, ubicamos el daño emergente y el procesante. Pero el daño moral no produce eso porque se queda en la fase interna. El daño moral, para ser resarcido, ¿qué necesita? Un acogimiento legal que tenemos. Porque fíjense, ahí es una opción legislativa que hace mucho tiempo todos los sistemas del civil lo han acogido. La responsabilidad civil tiene por fin reparar el daño de la víctima. Pero al reconocimiento que hay daños irreparables, porque no puede resucitar un ser querido, hay que tomar una opción. Y el sistema lo ha tomado hace mucho tiempo, después de la discusión en el siglo XIX, si se admitía o no. Ante daños que son de naturaleza estrictamente personal, íntimos, que se quedan en la fase interna, entonces la responsabilidad civil, y no otra área, debe responder. Y esa es una opción legislativa. Y por eso que la responsabilidad civil no solo cumple una función de reparación del daño, sino una función aflictivo-consolatoria. ¿Pensando en quién? En la víctima. Porque, como a veces digo a mis alumnos en clases, sí, el dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda para sobrellevar el dolor? Y consecuentemente, la necesidad de que se transforme siempre una indemnización, reparación, resarcimiento patrimonial es propio de la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil no funciona sino dentro del derecho patrimonial. Si yo voy a pensar en satisfacer un interés de la víctima, es porque necesariamente tengo que afectar el patrimonio del llamado a responder. Si no, no sería derecho patrimonial. Esa es la necesidad y urgencia siempre que cualquier sistema de responsabilidad deba resolverse en temas estrictamente económicos, no necesariamente pecuniarios, ¿de acuerdo? Pueden ser cualquier otro servicios, etcétera, pero que son valores económicos, traducibles perfectamente en un valor económico. Y el cuarto requisito, el cuarto elemento que estamos viendo en este instante es que es un daño in re ipsa. Acá el gran problema, fíjense, ha sido que se han quedado aquellos que critican la característica del daño in re ipsa, del daño moral, en la interpretación decimonónica de lo que era el daño in re ipsa. Originalmente, el daño in re ipsa significaba que se bastaba la probanza del hecho generador para afirmar el daño moral. Es decir, no necesito probar nada más que el hecho generador. Y por lo tanto, a eso se llamó daño in re ipsa. La prueba del daño del hecho generador, entonces, era suficiente. Pero eso no es cierto en la actualidad. En la doctrina comparada, particularmente italiana, esto se ha desarrollado ampliamente y de vuelta. Hay quienes obviamente están a favor y otros en contra, pero la discusión sobre el daño moral, si es un daño in re ipsa, no apunta jamás a decir que el daño moral no requiera de prueba alguna. Lo que se señala, como estoy poniendo en ese instante en la diapositiva, es que la prueba del hecho generador del daño, claro, sí, requiere siempre una prueba directa, ¿no? El muerto, por ejemplo, alguien ha muerto. Pero esto hace presumir por máximas de la experiencia la verificación de un daño moral en algunos casos, lo que produce un efecto procesal importantísimo. Pues invierte la carga de la prueba, que pasa de la víctima al responsable, quien deberá probar en contra del presunto daño moral. Y esto es importantísimo porque hay, como sabemos, conceptos en derecho civil que no pueden acceder necesariamente a una prueba directa. Y no significa que la prueba indirecta bajo indicios y presunciones valga menos. En absoluto. Tiene el mismo valor probatorio, esto lo dice cualquiera que estudia el derecho procesal de prueba. Consecuentemente, lo que estamos diciendo en este caso es que debe darse la prueba de un hecho que tenga la suficiencia de producir la presunción por su alta probabilidad. Y esto representa, si es cierto, para algunos procesalistas, un problema de entendimiento respecto de los cánones tradicionales de la prueba indirecta por indicios y presunciones que requieren normalmente, cuando son determinadas clases de indicios, de eficacia probatoria de estos con una pluralidad de indicios, se dice, ¿no?
Pero, por ejemplo, como bien dice el profesor Pizarro en Argentina, que es gráfico y directo, por ejemplo, de la muerte de una persona, se probara la muerte de una persona y del vínculo existente con sus hijos, o la muerte de un hijo en su vínculo con el padre, ¿ok? Ambos deben ser acreditados por prueba directa. Pero de ahí puede inducirse por vía inductiva, es decir, prueba indiciaria o presuncial, el daño moral que experimentan estos últimos. Porque lo natural que es, máxima de experiencia, que los hijos amen a los padres y los padres amen a los hijos. Pero eso es una presunción juris tantum. Invierte la carga en la prueba y lo que puede hacer perfectamente, por ejemplo, una persona que no quiere, digamos, un responsable que no quiere responder, es probar, por ejemplo, que el padre había renegado del hijo, o el hijo había, por ejemplo, demandado al padre y no lo quería, por lo tanto el dolor no existe. Pero estrictamente estos temas se resuelven vía indicios y presunciones, como son otros, como sabemos, la mala fe, el dolo, el fraude, son conceptos que requieren por la dificultad, no una prueba directa, sino una prueba indirecta. Subsiste, en este caso, adicionalmente, el problema de la estimación del daño moral, que es lo que nos convoca principalmente como especial tema en este momento, ¿no? Quiero ser bien claro, señor presidente, señor Vocales. El daño moral no se cuantifica, no es un problema de cuantificación, justamente porque se queda en la fase interna y tiene que tener una atribución legal. El daño moral se estima y, por lo tanto, para hablar propiamente de cuantificación, el daño moral carece de causalidad material económica. Por lo tanto, sin embargo, es importante que los señores vocales tengan en cuenta que nosotros tenemos un dispositivo que es el artículo 1332, que está en ejecución de obligaciones, pero que responde a la unidad ontológica y funcional de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene una sola finalidad, tiene una serie de funciones que no son distintas de acuerdo a los sistemas de responsabilidad civil. Son básicamente funciones que están entre ambos sistemas y se diferencian por algunas cosas precisas, por ejemplo la previsibilidad, que diferencia la responsabilidad contractual del extracontractual. Pero la función ontológica me dice, oiga, hay cosas que son comunes. El Código Italiano tiene una norma expresa, ¿de acuerdo? Más fácil, ojalá. Nosotros no, pero no necesitamos realmente. El 1332 no está en la responsabilidad extracontractual, pero nadie discute que es la norma que le permite al juez, ¿qué cosa? Valorar equitativamente el daño. Y fíjense, quiero que reparen, por favor, todos en esta sala, que esa norma es imperativa. No dice que el resarcimiento del daño que no pudiera ser probado en su monto preciso podrá fijarlo el juez con valor equitativo. Dice deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Es impositivo. Es decir, probado el quid, la esencia del daño, que es el requisito de la certeza del daño, probar el hecho que finalmente el daño ha ocurrido junto con los elementos adicionales de la responsabilidad civil. Entonces, si hay problemática en el quantum, el juez debe entrar justamente a su estimación. No puede eludir esa responsabilidad por mandato legislativo. ¿Y entonces qué hacemos? Ahí viene el procedimiento que nosotros estamos discutiendo acá. Vean que en Italia, por ejemplo, que estoy poniendo antes, decía, fíjense, el control sobre la regularidad del procedimiento equitativo es asegurado a través de la imposición de una congruente y adecuada motivación, la cual, sin implicar una exposición analítica de las singulares voces de daño, debe indicar de todos modos, o al menos resaltar, los datos de relevancia a través de los cuales se ha arribado a la valoración final. El juez no puede limitarse a afirmar que un determinado resultado es fruto de una valoración equitativa, sino que debe motivar su propio convencimiento mencionando los factores que ha tenido en cuenta, es decir, los criterios de estimación. Y dentro de los criterios de estimación, la doctrina ha sido amplísima. Y esto le da un elenco, fíjense, a los señores magistrados, para elegir un criterio y aplicarlo al caso concreto, porque no todos los casos concretos son iguales. Estoy poniendo, por ejemplo, instante los más importantes. La gravedad de la lesión, fíjense, o el hecho, aplicable a este caso. Las peculiaridades del caso sometido a análisis en función de las condiciones de tiempo, lugar y propias de la víctima. Puede ser secundario en este caso. Las reparaciones dadas en casos semejantes, que nos va a permitir justamente una gran incidencia sobre la determinación exactamente del quantum o de la extensión del monto final a darse. Porque finalmente
tenemos también, me salto al quinto, tener en cuenta que un criterio fundamental es la ponderación del tipo de derecho lesionado, tal como se hace en derecho constitucional con la ponderación de derechos constitucionales. Por ejemplo, la vida, la integridad del soma, del cuerpo, merece un mayor resarcimiento que la reputación y la propiedad. No puede, por ejemplo, como sabemos el caso conocido de la reparación de la reputación finalmente de Paolo Guerrero, valer más que la vida de un individuo. Es absolutamente inconcebible en términos de ponderación de derechos. Y la gran tarea de una Corte Suprema es fijar justamente sobre la base de los criterios estrictamente esta ponderación de qué derechos valen más que otros. Hay que tener en cuenta también, obviamente, se dice por algunos el contexto socioeconómico del país, claro. Podemos decir estos casos gravísimos, pero no tenemos pues el estándar de vida en términos de ingresos económicos per se, como tiene pues un país en desarrollo, un país desarrollado. Por lo tanto, tenemos que también tener en cuenta como criterio cuál es finalmente el promedio general de ingresos de per cápita del Perú y de los individuos en general, y atendiendo al individuo concreto de que se trata. La intensidad del dolor sufrido por la víctima, que se emparenta, fíjense, con el primero de lo que habíamos visto, que es el criterio de la gravedad. La proscripción que por la vía de la equidad se dé un supuesto enriquecimiento injusto. No podemos justamente hacer un incentivo perverso dando por esta vía a alguien, una víctima, que resulta encontrando la mina de oro, ¿no? Yo pues me expongo y algunos cortes, etcétera, profundos, porque sé que de esa vida me voy a salvar la vida para el resto de la vida. Me voy a, digamos, a generar ingresos. No, tiene que ser justamente algo que finalmente sea ponderado. Se ha dicho también por algún amigo estudiado hoy aquí que finalmente el daño moral tiene que cumplir claramente una función punitiva. Yo estoy convencido y les digo, la mayoría de la doctrina nacional no está de acuerdo con esto. La función punitiva no es propia de la responsabilidad civil toda. Incluso cuando analizamos la gravedad, fíjense, del acto, estamos pensando claramente en la intensidad del dolor. Es decir, miramos hacia la víctima, porque la función afectivo-consolatoria está pensada no en sancionar al responsable, sino pensado en satisfacer en lo que sea posible, es decir, mitigar el efecto del daño en la víctima. Y esto, estrictamente, es una posición absolutamente mayoritaria en el Perú. Ha habido algunos casos, recordarán ustedes, en tribunales laborales que han querido introducir funciones punitivas a la responsabilidad civil, que obviamente han sido rechazados tremendamente bajo el concepto de daños punitivos, ¿no? Toda la responsabilidad civil, sea de daño no patrimonial o daño patrimonial, que cumple perfectamente una función, sí, de prevención. Pero la prevención no se logra pensando en sancionar al causante, pensando finalmente en la víctima, que produce el mismo efecto. Si yo doy una adecuada reparación o resarcimiento a la víctima, se produce el efecto claramente ¿de qué? De prevención. El sujeto que hizo esto no lo volverá a repetir porque le sale más cara la lavada que la camisa, y nadie lo va a imitar porque le va a salir más cara que la lavada que la camisa, en el aspecto civil, fuera del aspecto penal. Bien, entonces es cierto que el Código Civil ha acogido legislativamente, recordamos en el artículo 18.4, dos criterios de estimación del daño: el menoscabo o afectación producido a la víctima o a su familia, ¿no? Y la magnitud del daño. Pero estos criterios, al igual que lo que estoy diciendo de las dosis de daño, no son excluyentes, no son exclusivos, no son los únicos criterios que finalmente tengan que tomarse en cuenta. No hay una taxatividad de estos criterios. El Código pensó, el legislador pensó que eran los más importantes, probablemente. Eso no limita al tribunal, a ningún tribunal peruano, a acoger criterios de estimación que puedan ser mayores. Y siempre debe privilegiarse entonces los criterios de estimación que enfocan la perspectiva de la víctima, indicándose que a través del análisis de la conducta de la gente, puedo ver el análisis de la conducta de la gente, pero para reconocerse en ellos un mayor o menor grado de intensidad en el sufrimiento de la víctima, ¿no? Bien, para la parte que vamos ya aterrizando casi final, lo que no debe olvidarse, fíjense que el recurso de la equidad, a la equidad en materia de daño moral no está, sin embargo, para suplir la capacidad, para suplir la incapacidad probatoria de quien alega el daño.
Si bien el daño moral gira en torno a la probanza de la existencia del daño y no necesariamente su cuantía, como bien también señala Bianca, presupuesto de evaluación equitativa es la imposibilidad para el damnificado de ofrecer la prueba del monto preciso del daño, admitiéndose que la dificultad grave para aportar la prueba puede generar el ingreso del juicio equitativo. La equidad, entonces, no es un recurso para cubrir la negligencia probatoria de quien alegue un daño moral, sino un instrumento dado al juez para motivar adecuadamente la extensión del resarcimiento que otorga. Y en ese sentido debe ser entendido el artículo 1332 del Código Civil peruano, que lamentablemente introduce un problema, porque si no hay negligencia probatoria y yo tengo la obligación, el deber, como dice el artículo, de fijar un monto indemnizatorio, entramos a la problemática de lo que es finalmente la indemnización nominal. Si finalmente, dado que no se probó nada, pero está aprobado el quit, yo debiera o no dar un monto determinado. Un aparente problema que enfrentan los jueces, ya sabemos, es cómo pasar entonces de la debida motivación. La equidad alude a la debida motivación de los, estamos diciendo, criterios adoptados para determinar un daño moral, a un criterio claramente de monte cuánto. ¿Cuánto doy? Ya, ok. Hay ferocidad acá y hay un intenso dolor probado. ¿Pero cuánto doy? ¿Doy 100? ¿Doy 150? ¿Doy 50? Y ahí el problema, pero que el juez, por favor, en mi criterio, debe tener claramente claro que la debida motivación se refiere a los criterios. El otro es básicamente el regimiento homogéneo, un estándar. Lo que corresponde es que la Corte Suprema adecúe o tome criterios de adecuación. Es decir, bueno, vamos a ver, si la vida vale más, vamos a ver cuánto le asignamos. Y ahí tener criterios estrictamente homogéneos en términos generales que puedan incrementarlo. Por ejemplo, si yo me agarro o tomo un baremo, una tabla, que me dice la pérdida de una extremidad vale 150. Ese criterio no toma la ferocidad. ¿Cómo habría perdido, fíjense ustedes, esa extremidad? Por lo tanto, es un trabajo arduo, pero no es parte, fíjense ustedes, se dan cuenta de la incongruencia o finalmente que estemos fallando algo indebido. Las incongruencias se dan cuando no se respetan los criterios de fijación del daño moral. Doy más, una cantidad exorbitante, por ejemplo, por reputación, y doy 14.000 soles por la vida de alguien. Eso es lo que la Corte Suprema debiera, al final de cuentas, hacer aterrizar con los criterios, homogenizar totalmente, finalmente, aquellos montos que finalmente va a dar en función a ello. Claro, a efectos, por ejemplo, a tales efectos que estamos hablando, un criterio que puede ser utilizado dentro de la valoración equitativa normalmente es el índice de probabilidad, pero que no está presente en todos los casos, normalmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, no. Imagínense que viviéramos en una sociedad tranquila y de repente viene a vivir acá un asesino en serie y hace una matanza cruel. Bueno, no me sirve el índice de probabilidad, porque a veces la primera muerte que hay en esta sociedad, por imagínense. Por lo tanto, son criterios finalmente que uno puede ir avanzando y diciendo, claro, la estadística sirve, la valoración equitativa es precisamente un juicio de mediación entre las probabilidades positivas y negativas del daño efectivo. Pero, al respecto, fíjense, decía de Cupis, la equivalencia establecida por el juez entre una determinada cifra pecuniaria y la producción del daño no patrimonial es siempre específicamente jurídica, no correspondiendo, y eso es importante, no correspondiendo nunca a una precisa equivalencia real, porque no hay cuantificación, hay estimación, por lo que la cifra dineraria expresa, con evidente aproximación, va a reflejar la entidad del daño sufrido. Todo ello se justifica ¿con qué? Con objeto de proporcionar la reparación necesaria al perjudicado, no para sancionar al responsable. Para eso está el derecho penal, fuera de la responsabilidad civil. Y entonces tenemos, para terminar, nada más una referencia que no estaba en estas diapositivas, pero que lo tengo que mencionar en un minuto, sobre la transmisibilidad del daño moral. No hay discusión que la transmisibilidad sea siempre, en principio, como regla general, a juris proprio. Es decir, los herederos que sufren el dolor en sí mismos por la pérdida del hijo, tienen derecho a un daño moral por su propio dolor. La discusión se presenta sobre si el dolor de la víctima puede ser transmitida estrictamente vía herencia. Y fíjense que la posición tradicional ha sido clara siempre de negar ello.
diciendo, entre otras cosas, puntualmente, que tenemos que tener en cuenta 3 pautas, ¿no? Cuando nos preocupamos por la transmisibilidad del daño moral, primero nos tenemos que preocupar cuándo nace el derecho al resarcimiento. En segundo lugar, el momento en que se ejercita la acción indemnizatoria. Y tercero, la naturaleza del daño moral. La posición tradicional, y que le soy sincero, incluso yo en mis primeros escritos la he acogido, pero con reservas, que voy a explicar finalmente en un minuto, dice que finalmente no es pues transmisible el dolor porque este cesa con la vida, ¿no? Obviamente tuvo una dolencia y un dolor profundo, más aún cuando hay un acto de tortura. Es más, yo he leído en el caso concreto que incluso en un momento la víctima iba a decir: mátenme de una vez, mátenme de una vez. Fíjense ustedes cuál habría sido la intensidad del dolor en ese momento. Y se dice, no, pues de acuerdo, pero no es transmisible porque se trata de un derecho de naturaleza estrictamente personal y que no puede entonces hablarse de sucesión ni dolor, ¿no? Esto ha ido cambiando en términos de la doctrina comparada. Hoy en Italia, por ejemplo, se afirma como regla general la transmisibilidad iuri hereditatis, finalmente, del daño moral. Y se dice lo siguiente: el derecho al resarcimiento se sustenta, como estoy explicando, ¿en qué? En una prestación patrimonial, porque estamos dentro del derecho patrimonial. Y por lo tanto, se trata de transferir propiamente el derecho de crédito al resarcimiento del daño moral. Y no es necesario que el difunto haya procedido a proponer la acción antes de su muerte, que eso es el requisito intermedio que optan algunas legislaciones, por ejemplo, el actual Código Civil argentino. Sí, se transmite, pero en la medida que haya finalmente demandado la víctima. Esto admite una excepción hoy, yo me atrevería a decir generalmente aceptable, y es que eso será así en la medida que quien ha sufrido el dolor puede ejercitar la acción. Pero si no puede ejercitar la acción, porque el dolor que le experimenta el acto de tortura pues dura 2 horas y al final se muere, o está internado en una clínica que finalmente dura un estado de incluso, digamos, de tratar de salvarlo, pero que al final se muere de 2 semanas, 3 semanas, de acuerdo, en ese caso se dice, debiera admitirse la transmisibilidad del daño moral, con lo que ustedes tienen 2 daños morales distintos, ¿se dan cuenta? El daño moral sufrido por los herederos, a título propio, y el daño moral de la propia víctima, que se transmite en los casos en donde la víctima no ha podido, finalmente, iniciar ninguna acción por ello. Esta es, por si acaso, la posición mayoritaria en Italia, ahorita. No así en otros países más tradicionales. Pero esa es la creatividad que se le pide, por ejemplo, a nuestros jueces. Nuestros jueces no tienen cortapisas más allá que de una ley imperativa de orden público. Esta creatividad la necesitamos en el país. Y además, estrictamente, la homogeneidad para crear, como sabemos, predictibilidad en términos de lo que significa este esquema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Mario Humberto Fernández, Mario Gastón Humberto Fernández Cruz. Bien, hemos concluido con los informes orales y también con la participación de nuestros amigos de la Corte, y considerando también el tiempo vamos a tratar de ver las preguntas más precisas, necesarias, a efecto de que el colegiado pudiera formularlas, de tener alguna inquietud. Doctor Huerta Sáenz, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor presidente, por favor. En principio quisiera ver si el abogado que informó inicialmente se encuentra presente o se ha retirado ya. Bueno, aparentemente se ha retirado. Doctor, buenas tardes, sí estoy presente. Señor abogado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por participar. En principio quisiera pedirle a usted un par de precisiones, porque usted nos ha hecho notar que este proceso está durando demasiados años y quiere que termine pronto, pero su pretensión es anulatoria. Usted lo que nos pide es que declaremos nula la sentencia vista, y así como la de primera instancia. Entonces, esta contradicción no termino de completarla, porque usted nos pide una resolución definitiva, pero a la vez nos pide un tema de nulidad. En segundo lugar,